Le damos la más cordial bienvenida a cada hermano que ya nos está diciendo que está con nosotros. Distintos países ya están conectados para escuchar de este programa radial. Para el día de hoy estamos a miércoles 29, ya estamos a 29 de marzo del año 2023. Hoy estamos a 29. Ya se nos va este mes. Para hoy, miércoles 29 de marzo, estaremos entonces compartiendo los capítulos 19, 20 y 21 del segundo libro de Samuel. Ya mañana entonces cerraríamos con este libro, puesto que contiene 24 capítulos. E inmediatamente el viernes entraríamos al libro de Primera de Reyes. Gracias a Dios que hasta aquí nos ha permitido ir avanzando junto a ustedes con la lectura diaria de la palabra de Dios. Muy agradecidos con Dios por estos casi 3 meses que nos ha permitido estar con ustedes. Vamos entonces a presentarnos a Dios en oración para iniciar nuestro viaje por las páginas de las Sagradas Escrituras. Así que oremos, presentémonos a Dios para que Él tome el control de cada transmisión, de cada programa que Dios nos permite desarrollar. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor, como lo expresó tu siervo en aquel momento de gozo y de júbilo. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores y hacedor de maravilla? A ese nuestro Dios, a quien nosotros perpetuamente adoraremos. Gracias, Señor, porque tu mano no se ha cortado. Tú sigues haciendo maravillas en medio de tu pueblo. Gracias, Señor, porque insondables son tus misericordias. Cuán grande, oh Señor, el hombre no lo puede entender. Gracias, oh Padre bueno, porque tú habitas en medio de tu pueblo, Señor. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, pues sabemos que no hay hombre que delante de ti no peque en pensamientos, en palabras, en acciones, Señor. Considera nuestra humanidad, nuestra frágil materia, Señor. Somos polvo, somos ceniza, Padre bueno, pero gracias a ti que has formado de nuestras vidas un vaso de honra para ti. Ayuda a cada hijo tuyo, Señor. Todos los que componen tu pueblo están delante de ti. Cada oyente, Señor, de los distintos países que están conectados para escuchar tu palabra. Niños, jóvenes, ancianos, mayores, enfermos, oh Dios, en tus manos están. Permítenos, Señor, seguir viendo tus maravillas, seguir viéndote, Señor, como nuestro sanador. Tú tienes el poder para hacer grandes obras de sanidad en medio de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, que nuestra fe vaya en aumento para así poder ver realidad tantas bondades que de tu mano tú sabes dar. No nos abandones, quédate en medio nuestro, Señor, es nuestra principal necesidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo he pedido, Señor, y en Él te doy las gracias. Amén. Bueno, estamos entonces ya desde Puerto Armuelles, la ciudad de Las Arenas, compartiendo este programa radial. Vamos entonces, nos ponemos los cinturones y vamos a viajar. Seguimos sufriendo con el rey David. Cuántas dificultades, ¿verdad?, se le han presentado en medio de su familia. Dificultades muy severas. Seguimos entonces conociendo un poco más sobre la vida de este gran siervo de Dios. Escuchemos el capítulo de el segundo libro de Samuel, capítulo 19. Escuchemos. Segundo libro de Samuel, capítulo 19. Y dieron aviso a Joab,
He aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y volvióse aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo. Entróse el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla. Mas el rey, abierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y entrando Joab en casa al rey, díjole: Hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que han hoy librado tu vida, y la vida de tus hijos y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman, porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos, pues hoy hecho de ver que si Absalón viviera, bien que nosotros todos estuviéramos hoy muertos, entonces te contentarás. Levántate pues ahora y sal fuera, y halaga a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, ni aun uno quede contigo esta noche, y de esto te pesará más que de todos los males que te han sobrevenido desde tu mocedad hasta ahora. Entonces se levantó el rey, sentóse a la puerta, y fue declarado a todo el pueblo diciendo: He aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, mas Israel había huido, cada uno en sus estancias. Y todo el pueblo porfiaba en todas las tribus de Israel, diciendo: El rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos, y él nos ha salvado de manos de los filisteos, y ahora había huido de la tierra por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, es muerto en la batalla. ¿Por qué pues os estáis ahora quedos en orden a hacer volver al rey? Y el rey David envió a Sadoc y a Abiatar sacerdote, diciendo: Hablad a los ancianos de Judá y decidles: ¿Por qué seréis vosotros los postreros en volver el rey a su casa? Ya que la palabra de todo Israel ha venido al rey de volverle a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en volver al rey? Asimismo diréis a Amasa: ¿No eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y así me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey: Vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán, y Judá vino a Gilgal a recibir al rey y pasarlo el Jordán. Y Semei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Bahurim, dióse priesa a venir con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Atravesó después la barca para pasar la familia del rey y para hacer lo que le plugiera. Entonces Semei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él había pasado el Jordán, y dijo al rey: No me impute mi señor iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día que mi señor el rey salió de Jerusalén, para guardarlos el rey en su corazón. Porque yo tu siervo conozco haber pecado, y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Y Abisai, hijo de Sarbia, respondió y dijo: ¿No ha de morir por esto Semei, que maldijo al ungido de Jehová? David entonces dijo: ¿Qué tenéis vosotros conmigo, hijos de Sarbia, que me habéis de ser hoy adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? ¿No conozco yo que hoy soy rey sobre Israel? Y dijo el rey a Semei:
no morirás. Y el rey se lo juró. También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día que el rey salió hasta el día que vino en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él dijo: Rey, señor mío, mi siervo me ha engañado, pues había tu siervo dicho: enalbardaré un asno, y subiré en él, e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él revolvió a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como ángel de Dios. Haz pues lo que bien te pareciere. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados de tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para quejarme más contra el rey? Y el rey le dijo: ¿Para qué hablas más palabras? Yo he determinado que tú y Siba partáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: y aún tómelas él todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. También Barzillai Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle de la otra parte del Jordán. Y era Barzillai muy viejo, de 80 años, el cual había dado provisión al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai: pasa conmigo, y yo te daré de comer conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey: ¿cuántos son los días del tiempo de mi vida para que yo suba con el rey a Jerusalén? Yo soy hoy día de edad de 80 años, que ya no haré diferencia entre lo bueno y lo malo. ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que comiere o bebiere? ¿Oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Para qué pues sería aún tu siervo molesto a mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco el Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo, y que muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. He aquí tu siervo Shinham, que pase él con mi señor el rey, y hazle lo que bien te pareciere. Y el rey dijo: pues pase conmigo Shinham, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barzillai y bendíjolo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Shinham, y todo el pueblo de Judá, con la mitad del pueblo de Israel, pasaron al rey. Y he aquí, todos los varones de Israel vinieron al rey y le dijeron: ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y te han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los varones de David con él? Y todos los varones de Judá respondieron a todos los de Israel: porque el rey es nuestro pariente. Mas, ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún don? Entonces respondieron los varones de Israel y dijeron a los de Judá: nosotros tenemos en el rey 10 partes, y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué, pues, nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros primero en volver a nuestro rey? Y el razonamiento de los varones de Judá fue más fuerte que el de los varones de Israel. Vemos aquí entonces que David se encuentra ante tan terrible situación, lo que él no esperaba o lo que él temía, podemos decir, esa noticia que él temía recibir de estos mensajeros, le tocó escuchar, saber que su hijo Absalón había muerto. Ya sería entonces su tercer hijo en enterrar. Recordemos que el primero fue el bebé que tuvo con Batseba,
debido a la sentencia que Dios le determinó por ser producto de la desobediencia de David. El Señor eximió de la muerte a David, pero hubo un costo bastante elevado, y ese fue la vida de ese niño que había sido concebido como producto del pecado de su padre. Y esto ya la tercera, imagínense, 3 hijos ya que David debe despedir. Luego le toca entonces escuchar la noticia que Amnón, su primogénito, había sido asesinado por mano de su hermano Absalón. Y ahora, pues, después de haber recibido esta terrible noticia, saber que su hijo joven, bastante joven, había sido asesinado de una manera tan brutal, y ni siquiera lo pudo enterrar, porque la palabra de Dios nos revela que Absalón fue echado en un foso allá en medio de ese espeso bosque, y allí le echaron piedras y pues allí quedó sepultado. Y todo esto cuando se supo que estaba sufriendo por esta pérdida, que el rey lloraba haciendo duelo por su hijo, todo esto se le dio a conocer a Joab, y este ejército que había logrado derrotar a aquel que se había levantado contra el reino de David está con la moral por el suelo. Pero aquí hay algo que uno debe de meditar, ¿no? El rey estaba atemorizado, puesto que la revuelta, el golpe de estado que se había armado en manos de su hijo amenazaba la vida del rey. Y todo lo que Absalón hizo, imagínense, tomar a 10 de las concubinas de su padre y acostarse a ojo del pueblo, para así darle a entender al pueblo el nivel que tenía él de desacato, de autoridad hacia su padre. Estaba decidido a destronarlo. Y Joab, esto al conocer el sentimiento mostrado por el rey por la irreparable pérdida de su hijo, esto lo hizo enardecer. Pero también hay que notar que la orden que había dado el rey a los 3 líderes que marchaban hacia la guerra, que ellos llevaban en su dirección 100 hombres, 1000 hombres, él les había hablado, les había ordenado que trataran con bastante consideración a su hijo por amor a él, por amor al rey. Y esto lo entendió todo el pueblo entendió esta orden del rey, a tal punto que aquel joven que vio a Absalón colgado del árbol dio aviso y no corrió a matarlo. Y cuando él avisó esto a Joab le dijo: oye, pero ¿por qué no lo mataste? Yo te hubiese dado 10 ciclos de plata, te hubiese dado un brazalete, yo te hubiese premiado. Yo le digo, y él le respondió de inmediato: no, ni que me des lo que me des, una suma exorbitante, porque todos escuchamos la orden del rey hacia su hijo. Es decir, la orden era: ok, hay que apaciguar, hay que quitar esta rebelión, pero no lo vayan a tratar mal, hay que ver cómo se corrige esto. Y entonces, al ver Joab el sentimiento que embargó el corazón del rey, eran sentimientos de dolor. Imagínense, sufrir la persecución de su hijo, y ahora pues ese hijo tan rebelde, al morir, le causa una terrible situación a su padre, un dolor desgarrador. Volvemos a decir, son 3 hijos que ya David tiene que despedir, y solo aquellos padres que saben lo que se sienten al despedir un hijo pues pueden entender este sentimiento de dolor. Y el pueblo se siente avergonzado, porque lejos de estar celebrando la victoria, pues se sentía mal. Se sentía como que si hubiesen huido de la batalla, como si hubiesen perdido. Y esto hizo que Joab enfrentara al rey, lo encarara. Pero
esta actuación del rey también podía despertar en el pueblo, en el ejército, acciones contra Joab, porque le hubiesen dicho a los soldados, tú mataste al hijo del rey, y esa no fue la orden del rey. Encargaste de matarlo, de matarlo de una manera terrible. Y esto, de una manera o de otra, le iba a crear también conflictos internos en el ejército hacia Joab, porque él no acató la ley de su rey, la orden de su rey. Y esto hacía peligrar la credibilidad y el poder de Joab. Y él le toca entonces abordar al rey, porque el rey estaba con su rostro cubierto, estaba clamando en alta voz y estaba gritando, sufriendo: Absalón, hijo mío, ¿quién me hubiese dado a mí la oportunidad entonces de morir en lugar de que tú murieras? Y cuando él llegó a la casa del rey, Joab le dijo: mira, tú has avergonzado el rostro de todos tus siervos que han librado tu vida, te han protegido, y todos tus hijos que estaban también en peligro, tus hijas, toda la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Estos hombres han peleado para defender tu causa. Y entonces ahora con esta actitud, el rey está demostrando que él ama a aquellos a los que le aborrecen y aborrecen a aquellos que le han mostrado fidelidad al rey. Entonces esto tuvo que a Joab corregirlo, esta actitud, rápidamente al rey, al ver pues su desgarrador sentimiento manifestado. Era padre de este muchacho, y claro que le dolía, y más en la condición en que le da muerte Joab y sus soldados. Entonces, pero vuelvo y repito, esta actitud arriesgaba el poder también de Joab, porque en consideración de lo que sucedió, todo el ejército hubiese dicho: esto no hubiese pasado si hubiésemos capturado vivo a Absalón y si lo hubiésemos traído al rey. No hubiese pasado, lo hubiésemos tratado como él pidió. Pero Joab no se sujetaba a la voz del rey. Y más adelante nos vamos a dar cuenta, el pago de Joab era demasiado impulsivo, no se sujetaba a la voluntad de su rey, era sumamente impulsivo. Y entonces él le dijo: mira, aunque esto que estás haciendo nos da a entender que si todo tu ejército, toda tu familia hubiese muerto, todo tu ejército hubiese muerto y Absalón estuviera vivo, tú estuvieras feliz. Mire la manera en que coaccionó Joab al rey, de una manera, es que este hombre era demasiado sagaz, demasiado. Coaccionó al rey de una manera que lo hizo cambiar a su favor, porque si esto hubiese persistido así, vuelvo y digo, había la posibilidad también de que los súbditos del rey se sintieran enojados con Joab por no haber acatado la orden del rey. También. Como también pudieron haberse decepcionado de la actitud del rey porque está sufriendo, pero ellos entendían que era su hijo y que claro que tenía que desgarrarle el alma el saber la forma en que había muerto. Y entonces él le habla claramente y le dice: mira, te vas a levantar y vas a ir afuera y vas a hablar con amor a este pueblo, a tus siervos, porque si tú no lo haces, yo juro por Dios que si no sales, no te va a quedar ni un hombre contigo esta noche. Todos se van a ir. Así que esto va a ser peor de lo que te ha venido desde tu juventud hasta ahora. Esta situación te va a hacer más daño de todo lo que has pasado en tu juventud hasta ahora. Miren la manera, es que Joab tenía una forma de coaccionar. De verdad que era tremendo este hombre. ¿Y qué le tocó al rey? Pues se le tocó levantarse, se sentó allí a la puerta y le fue dado aviso a todo el pueblo que estaba el rey allí sentado en la puerta. Y pues se reunió entonces el pueblo delante del rey, pero Israel, es decir, aquí estamos hablando de la tribu de Judá, el resto de Israel, los que habían seguido a Absalón habían huido a sus casas, se habían ido, porque ya el que estaba organizando la revuelta pues había sido muerto. Y entonces todo el pueblo estaba peleándose con las tribus de Israel y
y les decían, ahí hubo una discusión y el rey decían, el rey nos ha librado de las manos de nuestros enemigos y nos ha salvado de la mano de los filisteos. Y ahora pues todo el país ha huido por miedo de Absalón. Todo esto ha causado temor en la población. Y entonces el pueblo, las demás tribus habían ungido a Absalón y ya está muerto. Así que ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que estar entonces calladitos con esto al respecto de lo de hacer volver al rey. ¿Será que hay que estar calladito? Comenta el pueblo. Y entonces el rey David envió a los sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar, y le dijeron, David le dijo a estos sacerdotes, mire, hablen a los ancianos de Judá y pregúntenle, díganle, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa? Ustedes son mis hermanos, ustedes son mis huesos y son mi carne. ¿Por qué entonces ustedes van a ser los últimos en hacerme volver? Recordemos que los ancianos del pueblo estaban apoyando también a Absalón. Este Absalón usó de mucha astucia para envolver y ganar seguidores para su macabro plan. Y entonces cuando manda a decirle a Amasa, que recordemos que Amasa había sido el joven que Absalón había usado como encargado de su ejército, y él le dice, mira, tú eres también hueso mío y carne mía, y así me haga Dios y aún me añada, haciéndole un juramento, que tú vas a ser el general del ejército delante de mí para siempre en lugar de Joab. Y aquí toma entonces David una tremenda determinación, sustituir a Joab por Amasa. Lo halló entonces más competente, más fiel que Joab. ¿Y qué sucedió con esto? Miren todo lo que despertó esto. De esta manera, todo el corazón de los varones de Judá volvieron entonces a unificar sentimientos para hacer volver al rey, para que él volviera a su lugar junto con todos sus siervos. Y el rey torna nuevamente a su lugar y llega hasta el Jordán. Y cuando Judá vino a Gilgal allí para recibir al rey y para hacerle pasar al Jordán, entonces el primero que le sale al encuentro es este hombre benjamita, quien fue el que maldijo, ofendió y arrojó piedras al rey. Y él le pide allí que le perdone. Él va y se inclina ante el rey y le pide. Venía a inclinarse al rey para pedirle el favor de la vida, porque ante esta situación que él había manifestado contra David, le tocaba haber sido muerto por la manera en que se expresó hacia el ungido de Dios. Y nos dice que con él venían 1000 hombres de Benjamín. Así también estaba Siba, aquel sirviente de Mefisboset, que había sido hombre que había trabajado junto con Saúl. Y junto a él pues vinieron sus 15 hijos y 20 de sus siervos, los cuales pasaron, acompañaron, escoltaron al rey David. Y ellos pasaron todo lo que fueron los vados, hicieron pasar a toda la familia del rey para que él los viera. Es decir, ellos escoltaron al rey una vez que estaban regresando a la parte sur de Israel, ubicándose ya pues caminando para Jerusalén. ¿Y qué sucede con este terrible hombre, con Simei? Dice que cuando vio al rey se postró delante de él. Una vez que ya el rey había pasado el Jordán, él le pidió perdón, que le perdonara su iniquidad y que no tuviera memoria de todos los males que él había hecho a su señor el rey. Y el rey entonces le dijo, mira, lo importante de este hombre, miren la consideración de David en situaciones, qué temple tenía David.
Cuando este hombre sale al encuentro y a ofenderlo, a maldecirlo, David estaba sumergido en una depresión grandísima. Iba descalzo, caminando con sus siervos, llorando, su cabeza cubierta, envuelto en llanto, ceniza, duelo. Y este hombre arremete contra él con palabras fuertes, y no solamente con palabras, sino con piedras, lanzándole piedra al rey de Dios. Imagínense. Y ahora ya David, una vez que se vuelve a establecer la situación y él va regresando a Jerusalén, este hombre llega a postrarse y a pedirle misericordia, reconociendo que él había pecado contra el rey, pero que había sido el primero en venirlo a recibir, y le pide que le dé perdón. Y su sobrino Abisai, quien era hijo de Sarbia, le recuerda y le dice: mira, este hombre debe morir porque ha maldecido al ungido de Jehová. Y David lo reprende y le dice: no, ¿yo qué tengo con ustedes, hijo de Sarbia? Eran bastante rudos estos sobrinos de David. Ustedes siempre me son de adversario. ¿Por qué tenemos que dejar que muera otro de Israel? No. Yo sé que yo soy el rey de Israel. Y no. Y le prometió a Semei, le dijo: no vas a morir. El rey se lo juró, se lo prometió, le galardonó, le exoneró la vida, aunque era reo de muerte por toda esta ofensa que le había hecho al rey. Y así podemos destacar el temple de David. No arremetió contra la vida de Semei cuando estaba en su mayor tristeza, y ahora cuando estaba ya en su holgura, porque ya regresaba a Jerusalén, tampoco hizo pasar sobre él espada para que muriera. Así de firme era la templanza, el carácter de este hombre. Y sucede también que regresa viendo que el rey David llegaba a Jerusalén. Sale también al encuentro Mefisboset, quien fue el nieto de Saúl, hijo de Jonatán, y él desciende entonces a recibir al rey. Y nos dice la palabra de Dios que él no había lavado sus pies y que tampoco había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey había salido de Jerusalén hasta hoy que volvía en paz. Y él vino a Jerusalén a recibir al rey. Y entonces el rey le preguntó: oye, ¿por qué tú no fuiste conmigo? ¿Por qué no mostraste lealtad que esperaba de ti? Hijo de Jonatán, de mi amigo que siempre recibía apoyo en toda situación adversa. ¿Por qué tú no seguiste los pasos de tu padre? ¿Por qué no demostraste esa lealtad que debes de rendir hacia tu rey? Y él le dice, Mefisboset le dice: mira, es que mi siervo me engañó, porque él me había dicho que iba a preparar el asno para que yo montara en él para ir al rey. Bueno, porque yo soy cojo, y él ha mentido a tu siervo, ha dicho que yo no te iba a apoyar. Y usted sabe, tú eres mi rey, tú eres como un ángel de Dios, pero haz lo que bien te pareciera, porque recuerda que toda mi casa era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú me pusiste aquí entre los convidados de tu mesa. Así que, ¿qué tengo yo para ti que pedir? Si tú eres como un ángel, ¿qué más te puedo pedir? Y el rey le dijo, no lo convenció: ¿para qué más palabras? Ya yo determiné que tú vas a tener que compartir tu herencia. Entonces, esta determinación del rey, obrando en misericordia, podemos ver acto antes de esto, la misericordia que David dio a Semei. Y podemos ver esta actitud de David, que lo que le había contado Siba tenía entonces algún argumento que a David lo convenció. Quizás algo había pasado con anterioridad, que cuando Siba le hizo este comentario, a David lo creyó, y estas palabras que le expresó Mefisboset no convenció al rey de su lealtad hacia él, a tal punto que le reafirmó que ya había determinado que él no tendría la herencia total de Saúl. Y Mefisboset le dijo: mira, no te preocupes,
déjale todo a Siba. Yo no tengo más nada que pelear, no tengo nada, ninguna otra herencia. Deja que él las tome todas, pues si mi señor ha vuelto en paz, ya eso está bien. Entonces esta actitud de David hacia Mefibosé nos hace entender que había algo más allá que había convencido a David de que Mefibosé no le era leal al rey. Algo sucedió, algo había pasado que David entonces lo había como etiquetado como que no, de verdad que no mereces que yo te entregue todo lo que era de tu padre, no mereces esa herencia, y decide entonces dársela al siervo Siba. Por eso les digo que hay situaciones que nosotros debemos recordar. Sí, estamos dispuestos a recibir los beneficios de Dios, pero qué tanta lealtad, qué tanta fidelidad estamos nosotros dispuestos a entregar a Dios. ¿O será que nuestra fidelidad está condicionada hacia Dios? Porque si tenemos una fidelidad condicionada a Dios, entonces de nada nos va a valer. Debemos permanecer a nuestro amado Rey, fiel ante cualquier adversidad. No podemos estar con ese condicional. Sí, si me das esto, yo te sirvo. Si me das aquello, yo te seguiré. No. La mayor muestra de amor que David le dio a este muchacho, a este hombre, fue haberle dado todo lo que era de Saúl, de Jonatán por herencia, pero en él halló alguna mancha que cuando Siba le contó la expresión de él, lo convenció totalmente, y él entonces había determinado o determinó al conversar con Mefibosé que ya la herencia no era total para él. Más adelante se encuentra entonces con este hombre galadita, Barzillai, el cual era un hombre bastante rico, pero era muy anciano, ya tenía 80 años, y él había provisto al rey y a todos los que estaban con él de bastante comida, de provisiones, pues sentía esa gratitud y esa necesidad de apoyar a su rey. Y David le hizo la invitación: pasa conmigo, que yo te voy a sustentar allá en Jerusalén. Y aquí él revela una gran verdad. Él le dice: mira, ¿cuántos años habré de vivir para que yo suba contigo a Jerusalén? Ya yo tengo 80 años y la verdad que ya no sé distinguir entre lo agradable y lo que no es. Así que lo mejor que me pueda pasar contigo es que estar aquí cerca, acompañarte. Y la verdad, yo no tengo ya la capacidad para oír esos cantores y esas cantoras que están a tu entorno. No tengo ya esa capacidad. Así que, ¿para qué yo voy a estar acompañándote? Voy a ser carga para mi señor el rey. Así que permíteme pasar un poco más allá del Jordán y acompañarte. ¿Para qué me has de dar? ¿Para qué el rey me va a dar tan grande recompensa? No, déjame aquí tranquilito. En esta situación difícil que David atravesó, pudo constatar los hombres y las mujeres que fueron leales a él, que estaban confiados de que Dios había dejado a David como su rey en el pueblo de Israel. Y él le pidió entonces, este anciano le dice: mira, yo te pido que me dejes volver y déjame morir en mi ciudad, allí que sea sepultado junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Pero aquí está tu siervo, Kimán. Él va a pasar con mi señor y con él vas a hacer pues lo que bien te pareciera. Es decir, no voy, pero permíteme entregarte esta ofrenda a mi siervo para que te sirva. Y el rey entonces así lo permitió. Pasó con él este mozo, este siervo, y se fue acompañando así al rey. El pueblo entonces pasó unido al rey el Jordán. Y una vez que hubo pasado el rey con todos sus seguidores, el rey besó a este anciano y lo bendijo. Y así lo hizo volver a su casa. Y esta enseñanza está muy linda porque a veces muchos ancianos, por su limitación de fuerza, quizás se cohíben de servir al rey, de servir a Dios. Pero aquí vemos este ejemplo de este hombre, cómo entregó lo mejor al rey en un momento determinante, en un momento decisivo. Y esta acción que vino de este anciano fue de gran valor para David y lo resaltó. De hecho, le pidió que lo acompañase.
Pero en la sabiduría del anciano, pues le pidió, considerando su edad, que lo dejara en su ciudad para así ser enterrado junto a la tumba de sus padres. Y David le concedió esta petición, pero antes de despedirse, lo abrazó, lo besó y agradeció este gesto de amor que en un momento difícil Barzillai le mostró. Y ya nos vemos acá entonces que el rey pasó allá a Gilgal y con él pasó aquel siervo, aquel hombre que Barzillai le había entregado, y todo el pueblo de Judá estaba acompañando al rey. Y había también una mitad del pueblo de Israel. Y resulta que todos los hombres de Israel se acercaron al rey y se molestaron y le dijeron: mira, es que los hombres de Judá, ellos te han llevado y ellos te han hecho pasar al Jordán, a ti, a tu familia y todos los siervos de David que están contigo. Entonces todos los siervos de Judá le dijeron: mira, pero es que el rey es nuestro pariente. Ustedes no tienen por qué enojarse por eso. Nosotros estamos a merced del rey porque nosotros lo queremos, no porque hayamos recibido algún bien de él o algún regalo, no. Sencillamente es nuestro pariente. Y esto a los hombres de Israel le respondieron a Judá: mira, nosotros tenemos en el rey hay 10 partes. En el rey nosotros tenemos 10 tribus. Así que nosotros mismos, el mismo David, él es más que nosotros, somos más que ustedes. Y es notorio esto porque precisamente más adelante, cuando se divide el reino, fueron 10 tribus para el lado norte y 2 tribus para el lado sur. Y mira que aquí estaba asomándose un poquito el malestar de estas tribus. Y los hombres de Israel entonces le dijeron: mira, ¿ustedes por qué nos han tenido en poco? Porque nosotros fuimos los primeros en hablar con respecto a que el rey volviera a ser nuestro rey. Y entonces estas palabras de los hombres de Judá le fueron como que ásperas a los hombres de Israel. Y allí hubo cierta fricción, cierta desaveniencia que había entre estas tribus, las 10 tribus que se habían fraccionado. Unas habían estado con Absalón y unas estaban siguiendo a David, y la tribu de Judá también. Así que aquí hay un pequeño asomo de lo que iba a ocurrir con la división del reino. Seguimos avanzando entonces hacia el capítulo 20 de Segunda de Samuel. Escuchemos qué nos dice este capítulo. Segundo libro de Samuel, capítulo 20. Y acaeció estar allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bichi, hombre de Benjamín, el cual tocó la corneta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí, Israel, cada uno a sus estancias. Así se fueron en pos de David todos los hombres de Israel, y seguían a Seba, hijo de Bichi, mas los de Judá fueron adheridos a su rey, desde el Jordán hasta Jerusalén. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y púsolas en una casa en guarda y dióles de comer, pero nunca más entró a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez de por vida. Después dijo el rey a Amasa: júntame los varones de Judá para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa a juntar a Judá, pero detúvose más del tiempo que le había sido señalado. Y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bichi, nos hará ahora más mal que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor, y ve tras él, no sea que halle las ciudades fortificadas y se nos vaya de delante. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, y los ereteos, peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bichi. Y estando ellos cerca de la grande peña que está en Gabaón, salióles Amasa al encuentro. Ahora bien, la vestidura que Joab tenía sobrepuesta estábale ceñida, y sobre ella el cinto de una daga pegada a sus lomos, y en su vaina
de la que así como él avanzó, hallóse aquella. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿Tienes paz, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarla. Y como Amasa no se cuidó de la daga que Joab en la mano tenía, hirióle con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle segundo golpe. Después Joab y su hermano Isaí fueron en seguimiento de Seba, hijo de Bichri. Y uno de los criados de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que amare a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Y Amasa se había revolcado en la sangre en mitad del camino. Y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo, y echó sobre él una vestidura, porque veía que todos los que venían se paraban junto a él. Luego pues que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bichri. Y él pasó por todas las tribus de Israel, hasta Abel y Bet-Machá, todo Parim, y juntáronse y siguieronlo también. Y vinieron y cercáronlo en Abel de Bet-Machá, y pusieron baluarte contra la ciudad. Y puesto que fue al muro, todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, luego que digáis a Joab se llegue acá, para que yo hable con él. Y como él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Y ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oye. Entonces tornó ella a hablar diciendo: antiguamente solían hablar diciendo: quien preguntare, pregunten a Abel, y así concluían. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, y tú procuras destruir una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Y Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bichri, ha levantado su mano contra el rey David, entregada a ese solamente, y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será echada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bichri, y echaron a Joab. Y él tocó la corneta, y esparciéronse de la ciudad, cada uno a su estancia, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel, y Benaía, hijo de Joiada, sobre los eriteos y peleteos, y Adoram sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahiyud, canciller, y Seba, escriba, y Sadoc y Abiatar, sacerdotes, e Ira, aireo, fue un jefe principal cerca de David. Y de verdad que a David no le daban respiro. Esto fue una cosa una detrás de otra. Había pasado recién lo de su hijo y ya viene otro hombre de aquí de la tribu de Benjamín a volverle a formar una rebelión. Este hombre era Seba, hijo de Bichri, y era un hombre benjamita, y él tocó la trompeta y convocó al pueblo de Israel para rebelarse contra el gobierno del rey David. Y nos hace referencia a expresiones que más adelante vamos a escuchar también por bocas de Jeroboam. Él le dice: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, así que cada uno a su tienda, Israel. Así tal cual como lo va a pronunciar más adelante este hombre, por el cual también es dividido el reino de Israel. Y este hombre convoca a los hombres de Israel, Seba, para que abandonaran a David. Y qué triste, ¿verdad? Tener este pueblo, se veía tan vulnerable, era como las olas, iban y venían. Y se levantaron pues hombres de Israel para seguir
a este rebelde como fue Seba. Y esto le llegó a la noticia a David en su casa en Jerusalén, que este hombre se le había levantado para dividir, para fraccionar el reino de Israel. Y nos hace la salvedad acá también en este capítulo que David, cuando regresa a su casa en Jerusalén, aquellas 10 mujeres concubinas que él había dejado allí guardando su casa, él las puso en reclusión, las apartó. Se encargó de darle su alimento, de darle sus vestidos, pero nunca más tuvo intimidad con ninguna de ellas. Ellas quedaron encerradas hasta que murieron como si fueran unas viudas perpetuas, como una manera pues de hacer entender el rechazo del acto que se había llevado a cabo ellas con su hijo Absalón. Él nunca más se volvió a llegar a ninguna de ellas. No se menciona quiénes fueron estas mujeres, no se menciona, pero sí sabemos que la cantidad eran 10 mujeres. Quizás más adelante, por esa razón, los hombres, cuando ya David había envejecido, tienen que buscar a una doncella para que lo abrazara y le diera calorcito, porque quizás no tenían las mujeres que en su juventud habían estado con él a su disposición, las había apartado y no las había tomado más como mujer. Entonces, después de todo esto, el rey llama a Amasa, pues le había dado el cargo de general del ejército, y le pide que convocara a todos los hombres de Judá que dentro de 3 días se hallasen allí presentes, puesto que Amasa había sido nombrado por el rey como el encargado del ejército. Y Amasa fue a convocar a todos los hombres de Judá, pero no tardó 3 días, tardó más de aquello de lo que el rey le había señalado. Quizás los hombres de Judá, aunque él también era de Judá, pero quizás no tenían mucha confianza con él, puesto que él había sido el general del ejército de Absalón. Quizás había algo allí que estaba deteriorando la orden de mando de Amasa. Y entonces David envía a Abisai y le dice, Seba es el hijo de Bicri y él ahora a lo mejor nos va a querer hacer más daño que el mismo Absalón. Así que te voy a pedir que vayas con los siervos de tu señor y ve tras él, búscalo. De modo que si él se mete en una ciudad fortificada va a causar más dificultad. Entonces hay que buscarlo, hay que erradicar ese rebelde que se ha levantado contra el reino. Y así lo hizo. Ellos salieron en pos para buscar a Seba. ¿Y qué sucede? Que los hombres que iban en pos de él, Joab, había tomado un grupo de cereteos, peleteos y los valientes de David que habían salido de Jerusalén y se fueron a buscar a Seba, el hijo de Bicri. Nótese aquí que del ejército de David había muchos hombres que no eran del pueblo de Israel, pero estaban allí alistados y prestando servicio al ejército del rey, y con mucho testimonio de fidelidad, uno de los cuales fue Urías Eteo. Urías Eteo no fue israelita, era hitita, pero con qué fidelidad ese hombre manifestó su vida y su rendición al servicio del rey y de su país. Así que estando ellos, se fueron a buscar a este hombre, pero estando ellos cerca de una piedra muy grande que estaba allí en Gabaón, salió entonces Amasa al encuentro con Joab y el ejército que traía. Pero Joab estaba vestido de una ropa y allí en esa ropa tenía pegadito a sus lomos una daga allí metido en su vaina, y ésta se le cayó cuando él avanzó. ¿Y qué sucedió? Que Joab se le acerca a Amasa y le pregunta, ¿te va bien, hermano mío? Y Joab, cuando va a tomarle la barba para saludarlo con un beso, típico saludo de esos lugares, hay muchos lugares en que los hombres se saludan con beso, y así fue. ¿Qué hizo Joab? Tomó entonces esa daga que estaba en su mano y se la enterró en la quinta costilla a Amasa, y de tal manera que las entrañas de este muchacho fueron derramadas en tierra, y allí cayó
allí cayó sin darle la oportunidad de un segundo golpe, porque ese golpe que le dio con esa daga fue letal. No hubo necesidad de darle otro. Y Joab, miren qué personalidad, de verdad. Es que uno lee estas cosas y qué terrible corazón. Joab tenía un corazón tremendo, tremendo. Esto es, y ay, de verdad, qué personalidad de Joab. Miren la manera en que él mata a Amasa. Le iba a dar un beso y le metió la daga, le enterró la daga. Qué manera, qué cosa. Uno piensa que esto nada más se ve en las novelas o en las películas. No, esto no es ciencia ficción, esto sucedió en el reinado de David. Hombres que estaban tan cercanos a él, pero que eran tan opuestos a hacer la voluntad del rey. Y de esa manera tan cruel mata a Amasa, quien había sido nombrado por el rey como el general del ejército. Y Amasa estaba allí. Él no se había cuidado de Joab, no se había dado cuenta que la daga estaba en la mano de Joab. Al contrario, él se iba a preparar porque iba a ser saludado por Joab con un beso. Y así este hombre lo mata y cae en segundos. Y entonces Joab y su hermano Abisai se fueron detrás de Seba para encontrarlo y así aniquilarlo. Y uno de los hombres del ejército de Joab se paró allí junto a él y le dice: cualquiera que ame a Joab y a David, venga en pos de Joab. Y Amasa estaba allí revolcándose en su sangre en la mitad del camino. Y toda la gente que pasaba, porque recordemos que estaba el ejército movilizando para perseguir a Seba, al verle se detenían y veían a aquel hombre, todo el pueblo, y se paraban allí. Y Amasa apartó y hubo uno que apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura para que nadie lo notara. Allí lo separó. Qué triste, ¿verdad? De verdad que uno lee estas cosas y uno dice: oye, qué crueldad. Y eran hombres que estaban allí al servicio del rey, pero tan alejados de la voluntad del rey, ¿verdad? Sucede esto. Y aquel hombre murió allí tras haber sido herida de una manera tan traicionera. Porque déjenme decirles también que Joab era primo de Amasa, pues Amasa era hijo de Abigail y ellos eran primos, porque Abigail era hermana de Sarvia. Y sucede entonces que todas las tribus de Israel pasaron y se fueron a este lugar llamado Abel Bet-Maaca, y todos se juntaron allí y lo siguieron, y vinieron y sitiaron a este lugar. Todos los que estaban siguiendo a Seba, recordemos que Seba levantó una revuelta con las 10 tribus de Israel. Este hombre levanta esta revuelta y los hombres de Judá que ahora estaban siendo guiados por Joab hacen entonces la persecución hacia este hombre, y resulta que ellos llegaron a una ciudad que estaba allí, una ciudad que estaba y quedó sitiada esta ciudad porque el pueblo estaba allí con Joab trabajando por derribar la muralla de esta ciudad, porque allí se había escondido Seba. Y era lo que le había dicho David: mira, hay que estar con mucho cuidado con Seba, porque si este hombre entra a una ciudad fortificada nos va a hacer más daño del que nos había hecho Absalón, así que hay que ponerle coto a esto. Y resulta que allí sale una mujer sabia, nos dice la palabra de Dios, no revela su nombre, pero sí le da este calificativo. Una mujer muy sabia dio voces allí dentro de la ciudad y le dice: mire, yo le ruego a usted, a Joab, venga para acá y vamos a hablar. Y cuando él se acercó, la mujer le dice: mira, tú eres Joab. Y él le dijo: sí, yo soy. Bueno, tú has escuchado, escucha la palabra de tu sierva. Y él, de una manera muy sumisa, le dice: oigo. Y ella le cuenta: mira, vamos a hablar. Antiguamente se solía decir: quien preguntare, pregunte en Abel. Ese es el nombre de la ciudad. Y así concluían cualquier asunto, porque aquí hay gente bastante coherente que sabe discernir las cosas que se deben hacer. Y yo soy de esas mujeres, yo soy de las pacíficas y yo soy fiel de Israel. Así que
ustedes van a destruir esta ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué ustedes van a destruir la herencia de Jehová? No, no hagan eso. Y Joab le dijo, no, nunca tal vamos a acontecer de hacer estas cosas, de destruir y deshacer. No. La cosa no es así. Yo lo que estoy es buscando un hombre del monte de Efraín, que él se llama Seba, hijo de Bicri. Y él ha levantado la mano contra el rey David. Así que ustedes nos entregan a este hombre y yo me iré tranquilo de la ciudad sin hacer ningún daño. Y la mujer le dijo a Joab, está bien, tranquilo, voy a entregarles la cabeza. Es más, la cabeza de este hombre se las voy a enviar, se las voy a arrojar desde el muro de la ciudad. Y así fue. La mujer se fue al pueblo con toda su sabiduría, habló. Y el pueblo de esta ciudad fortificada tomaron a Seba, le cortaron la cabeza y se la arrojaron a Joab tal cual la mujer se lo había prometido. Y una vez que Joab ve la cabeza de este hombre, toca trompeta y se retiran de esa ciudad sin hacerle ningún daño. Cada uno se fue entonces a su tienda y Joab pues se volvió a Jerusalén. Así, de esa manera sencilla, esta mujer evita una masacre en su ciudad y de una manera prudente y sabia le corta la cabeza al hombre impío que estaba haciendo revuelta al rey de Israel. Y así quedó Joab entonces otra vez sobre todo el ejército de Israel, y nos dice que Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, sobre estos hombres que no eran de la tribu de Israel, pero que prestaban servicio con gran fidelidad al ejército del rey. Y nos dice que Adorán estaba encargado de los tributos y Josafat, el hijo de Eliud, era el escritor, el cronista, el que se encargaba de transcribir las historias y los sucesos que pasaban en los años del rey. Seba era escriba y Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes e Ira eran también sacerdotes en la época del rey David. De esa manera entonces se van aparejando los problemas en la familia real. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a pedirle, de verdad que esto es tremendo, esto lo que se ve, lo que se lee en la palabra de Dios son cosas que uno piensa que esto es ciencia ficción. No, esto sucede. A nosotros lo que nos toca es mantenernos firmes ante Dios y pedirle a Dios que nos dé fe, para que ninguno de estos acontecimientos nos escandalice y nosotros podamos mirar con claridad al blanco de la soberana vocación. Vamos entonces a tener una pequeña pausa musical para dar la lectura al último capítulo de este día. Escuchemos. Hay montañas que tengo que mover con la fe que no duda de nada. Hay batallas que tengo que vencer con la fe que camina sobre agua. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez, para ver que aún existen milagros. Dame fe, quiero verte actuar, quiero verte actuar en mí. Ya no quiero dudar de tu poder.
eso que no renunciaré. Seguiré con la vista en el cielo. Ojos necesitan ser abiertos, vidas necesitan sanidad. Sé muy bien que solo yo no puedo. Es por eso que una vez más vengo a pedirte. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Dame fe para pelear la batalla, para mover las montañas, ven y dame tu poder. Dame fe para abrazar tus promesas, para llegar a la meta y no dudar de ti otra vez. Para ver que aún existen milagros. Dame fe. Quiero verte actuar. Quiero verte actuar en mí. Dame fe. Quiero verte actuar. Quiero verte actuar. Quiero verte actuar en mí. Hay montañas que hoy voy a mover con la fe que no duda de nada. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y en los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por Saúl y por aquella casa de sangre, porque mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y hablóles. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del residuo de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, mas Saúl había procurado matarlos con motivo de celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué os haré? ¿Y con qué expiaré para que bendigáis a la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis os haré. Y ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para extirparnos, sin dejar nada de nosotros en todo el término de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos a Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Mas tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había parido a Saúl, a saber, a Armoni, a Mefiboset, y 5 hijos de Michal, hija de Saúl, los cuales ella había parido a Adriel, hijo de Barzillai, molatita. Y entrególos en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en el tiempo de la siega, en los primeros días, en el principio de la siega de las cebadas.
Tomando luego Rispa, hija de Aja, un saco, tendióselo sobre un peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó a ninguna ave del cielo asentarse sobre ellos de día, ni bestias del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betsán, donde los habían colgado los filisteos, cuando deshicieron los filisteos a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl, y los huesos de Jonatán su hijo, y juntaron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán, en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Después se aplacó Dios con la tierra. Y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. En esto, Isbi-Benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de cuya lanza era de 300 siclos de metal, y tenía él ceñida una nueva espada, trató de herir a David. Mas Abisai, hijo de Sarvia, le socorrió, e hirió al filisteo, y matólo. Entonces los hombres de David le juraron, diciendo: Nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a batalla, porque no apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces Sibechai, Husatita, hirió a Sab, que era de los hijos del gigante. Otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual Hanán, hijo de Jare, Oregim, de Betlehem, hirió a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un enjullo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde hubo un hombre de grande altura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 en todos, y también era de los hijos del gigante. Este desafió a Israel, matólo Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos 4 le habían nacido al gigante en Gad, los cuales cayeron por la mano de David y por la mano de su siervo. Bueno, y como les había comentado una vez de estos días, les dije que las actitudes de Saúl fueron terribles a tal punto que después de haber transcurrido varios años, hay consecuencia de su mala gerencia. A tal punto que en la Biblia, en el capítulo 21 de 2 de Samuel, nos revela que hubo hambre durante 3 años consecutivos, y esto alertó a David y consultó a Jehová porque esto no era normal. Y el Señor le responde, le da el motivo por el cual esta hambruna había llegado a Israel, y le dice: fue por causa de Saúl, porque Jehová le había dicho que había pactado con los gabaonitas, y Saúl había matado a esta gente. Los había matado. Imagínense cuántos años tuvieron los gabaonitas entre los israelitas desde la conquista de Canaán. Habían transcurrido muchos años y ellos eran leñadores y ellos llevaban agua. Y Saúl arremetió contra este pueblo, y eso causó en Jehová indignación, a tal punto que hubo un castigo. Y esto me llama la atención porque cuando Saúl arremete contra Nob, contra ese pueblo donde estaban los sacerdotes, Jehová no arremetió como lo hizo con los israelitas a causa del asesinato de los gabaonitas. Miren esto. Qué cosa, ¿verdad? ¿Cómo son los juicios del Señor? Incomprensibles.
Y cuando esto se da a conocer a David, él tiene que buscar la manera de expiar esta culpa. Porque él aquí nos hace la salvedad que los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, efectivamente. Ellos eran de los moradores de aquí, de Canaán, eran de los amorreos. Y ellos habían hecho juramento con Israel de serles leales, de tenerlos allí. Y a pesar de que los gabaonitas, nos describe la palabra que los gabaonitas eran hombres fuertes, eran hombres numerosos, pero ellos usaron de la astucia para no enfrentarse contra el pueblo de Dios, sino aliarse con ellos. No les importó subyugarse, mantenerse como un pueblo sumiso, sirviéndoles a los israelitas siempre y cuando fuese conservado su vida. Y este pacto no lo respetó Saúl. Y cuando Saúl arremete contra este pueblo, pues esto entra a disgusto del Señor, a tal punto que el Señor en el tiempo preciso pasa la factura por este hecho que realizó Saúl, y a David le toca entonces buscar una solución a esto. ¿Qué hace entonces? David manda a llamar a los gabaonitas que habían quedado allí entre el pueblo y les dice: miren, ¿qué vamos a hacer para que ustedes bendigan la heredad de Jehová? ¿Qué hacemos? Porque esto nos está trayendo terribles consecuencias. Hay una hambruna a causa del disgusto de Jehová por lo que le hizo Saúl a ustedes. Y los gabaonitas le dijeron: mira, nosotros no tenemos otra queja. Nosotros no queremos ni plata ni queremos oro. Nosotros no queremos estos materiales. Nosotros lo que queremos es que se pague vida por vida, muerte por muerte. Así que mueran hombres de Israel de la casa de Saúl. Y de esta manera se va a expiar este pecado, esta culpa. Nosotros no queremos dinero, nosotros no queremos riqueza, nosotros queremos es que se cumpla la ley. Mano por mano, pie por pie, como dice el mandamiento, ¿verdad? Y eso es lo que ellos piden para poder saldar esa deuda. Y ellos le dijeron: mira, aquel hombre nos destruyó. Él maquinó contra nosotros exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, refiriéndose a el rey Saúl. Aquí él se está refiriendo a este rey, y él maquinó eso contra nosotros cuando Dios había pactado con este pueblo. Miren lo que hizo. Entonces ellos le determinaron la cifra. Bueno, dennos 7 varones de los hijos de Saúl, pues, para que nosotros los ahorquemos delante de Jehová allí en Gaba de Saúl, allí en la tierra de Saúl. Y el rey dijo: bueno, está bien, vamos a hacerlo. Si es de esa manera, ustedes van a perdonar la falta y el castigo sobre el pueblo no va a ser más, porque ya han tenido 3 años de hambre a causa de este pecado. Está bien. Y así fue. Agarró entonces el rey y le dijo: yo se los voy a dar. Pero el rey aquí hizo una acepción y él perdonó a Mefisbosé, el hijo de Jonatán, el lisiado. Recuerdan, él lo perdonó, él no lo metió aquí en esta deuda, sino que él fue y tomó a los hijos de aquella mujer de Merab, la hija de Saúl, porque recordemos que Mical, quien había sido desposada por David, ella nunca tuvo hijos. Entonces aquí hay una pequeña confusión en la traducción, y fueron tomados los hijos de Merab, que había tenido con Adriel, y se los entregó a los gabaonitas. Él dice que entregó 2 hijos de Rispa, hijo de Aja, de los cuales había tenido Saúl con Armoni, y tomó a 5 hijos de Merab. Y ahí están los 7 hombres que le pidieron los gabaonitas. Y así sucedió. Ellos tomaron los gabaonitas que habían quedado entre el pueblo, los que se habían salvado de la matanza que había hecho Saúl. Entonces toman a estos 7 hombres y los ahorcan. Y esto lo hicieron los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, la madre de 2 de estos jóvenes, de estos hombres que fueron ahorcados, tomó una tela de cilicio y la tendió allí
sobre el peñasco para ella cuidar estos cadáveres, de que ninguna ave del cielo, de que ninguna fiera del campo en la noche se comiera estos cuerpos, porque eso era una terrible ofensa, eso era terrible, que una humillación muy grande que los cuerpos fueran comidos por las aves o por las bestias. ¿Por qué? Porque imagínense, el asunto es que de esta manera se iba a expiar esta culpa, este pecado que había hecho Saúl. Y así lo hizo una vez que esta muchacha guarda de esa manera los cuerpos de estos hombres que fueron ahorcados. Una vez que sucede esto, pues David determina sacar los huesos de allí donde los habían enterrado los de Jabes de Galaad, y tomó entonces estos 7 hombres que también habían sido colgados y lo enterraron en la tierra de Benjamín, allí en el sepulcro de Cis, el padre de Saúl. Y así hicieron entonces, y Dios dice, miren lo que es Dios. Después de haber hecho esto, Dios fue propicio a la tierra después de esto, queriendo decir esta expresión, que Dios entonces comenzó a proveer alimento en la tierra, porque hubo 3 años que no se producía, hambre hubo. Y después de esto, que ya los gabaonitas sintieron que su ofensa había sido pagada, entonces el Señor le da la orden a la tierra para que la producción de alimentos se reinicie. Así es, esto es tremendo para comprender, pero los juicios de Dios son insondables. Y nos dice entonces que volvieron nuevamente los filisteos a hacer guerra contra Israel, y David fue a pelear con sus siervos y pelearon con los filisteos, pero hubo un momento en que ya David, quizás los años, ¿verdad?, que ya tenía, él se cansó, y uno de estos hombres intentó matar al rey, le lanza cuya lanza tenía un peso de unos 300 siclos, y él estaba ceñido con una espada y trató de matar al rey. Entonces Abisai, su sobrino, el hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo que estaba tratando de matar al rey, y lo mató, salvó así a su rey. Y los hombres de David, todos los valientes de David, se juntaron hacia él y dijeron: no, ya tú no vas a salir más a la batalla, ya tú te vas a quedar resguardado, porque no acontezca que se apague la lámpara de Israel. Miren qué manera de expresarse a través de la vida de David. Si le pasaba algo, pues su luz, ese pacto que Dios había hecho con él, se podía disipar, y perderlo en la batalla representaría que esa luz se extinguiría. Así que, resguardando la vida de su señor, decidieron que no debía volver a salir a las batallas. Y hubo otra segunda guerra después, y allí nos dice la palabra de Dios que mataron a varios de los filisteos, que eran hombres gigantes, hombres grandes. Hubo varias guerras, entre las cuales nos dice la palabra de Dios, nos revela un detalle, que había un hombre de tan grande estatura que no tenía 10 dedos, tenía 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Es decir, aquí hubo una sobrecarga genética, aquí hubo una anomalía, y nos dice la palabra de Dios que este hombre contaba con 24 dedos, 12 en los pies y 12 en las manos. Qué detalles, ¿verdad? Qué detalles nos revela la palabra de Dios, curiosos, bastante curiosos. Este hombre, todas estas eran familias de aquel gran gigante, de Goliat. Y todos estos hombres eran descendientes de gigantes. Y este hombre desafió a Israel y lo mató Jonatán, el hijo de Simea, hermano de David. Es decir, un sobrino de David mató a este hombre que tenía 24 dedos en total. Y estos eran los descendientes de los gigantes allí en Gat. Y ellos cayeron por mano de David y por manos de los siervos de David. Y de esa manera entonces concluimos con los 3 capítulos del día de hoy. Si Dios nos concede la vida y la salud, para mañana estaríamos con los capítulos 21, 22 y 23. Mañana estaríamos ya cerrando con los capítulos de este libro
de segunda de Samuel con la ayuda de Dios. Así que bueno, vamos a tener la oración para despedir el programa. Mañana nos correspondería en capítulo 22, 23 y 24. Mañana cerraríamos ya con este libro para entrar el día viernes con Primera de Reyes. Vamos entonces a tener la oración ya de despedida y así saludar a nuestros fieles oyentes, queridos hermanos que día a día nos acompañan en estos viajes por las páginas bíblicas. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, oh Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor, solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Toda rodilla se doblará, Señor, y toda lengua confesará que tú eres Señor. Gracias, Padre bueno, por tu amor, por tu misericordia, porque nos concedes la oportunidad de creer en tu palabra, de entender tu palabra, de allegarnos a escuchar tu palabra. Gracias por esta preciosa oportunidad. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues sabemos que no hay hombre justo, no hay ni aún uno, Señor. Ten misericordia, Padre bueno. Ayúdanos cada día a caminar en santidad y en justicia delante de ti todos los días nuestros, porque sabemos, Señor, que sin santidad ninguno tiene la esperanza de ver tu rostro. Y tu palabra nos santifica, Señor. Tu palabra nos da vida. Ayúdanos a valorar cada día, Señor, tu gloriosa verdad. Bendice y guarda a cada oyente, cada familia, cada país que se ha conectado desde los distintos lugares del mundo. Señor, en tus manos están. Guárdalos, fortalécelos, los niños, los jóvenes, los ancianos. En tus manos están los enfermos, oh Dios, tú sabes, Señor, cuántas personas están necesitando de esa palabra, Señor, así como te lo pidió aquel centurión, Señor, solamente di la palabra y mi mozo sanará, Señor. Concédenos esa fe que podamos ver tu obra gloriosa en la vida de tus hijos. Quédate en medio nuestro, no nos abandones. En el dulce nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, yo te lo he pedido y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.